que la verdad me da mucho gusto que me inviten a hablar de otras cosas, que no sean estrictamente las campañas y la contienda electoral, porque de esos temas ya creo he hablado demasiado. Hoy en la mañana sé que estuvo con ustedes el diputado Flores Rico, y con él pues hemos recorrido el país muchas veces hablando de los temas propios de una competencia como la que vamos a implementar. Entonces quiero hacer esta advertencia, hoy no voy a hablar de eso. En absoluto voy a referirme a estas cuestiones, creo que están en muy buenas manos, hay gente muy capaz, con una gran experiencia. Enrique Mendoza es un cuadro probado, nuestro candidato es excelente, tenemos un partido muy bien, muy constituido, no creo que haya mayor necesidad de aumentar el tiempo. Por eso quiero principiar por decirles que me tengan paciencia, porque vamos a platicar de un tema que se llama la teoría del conflicto y el arte de la negociación. Este es un tema que me ha apasionado desde hace muchos años y que debo decir que está en la raíz, o debiera de estar, de cualquier actividad política exitosa. Si ustedes ven, al final la política es eso, en principio, por decirles, es el arte, es un arte, es una ciencia, es una disciplina, es una lógica para resolver los conflictos de la sociedad y acudir en su auxilio. La política sirve para eso, para que la gente vive en paz. Consecuentemente, el arte de la negociación debiera estar en el corazón de la política. Si ustedes ven, amigas y amigos, cada que hay un conflicto, improvisamos una solución al mundo. Y los conflictos son cotidianos, son permanentes, existen todos los días. No hay, pues, una sensatez en la consolidación de un modelo que atienda en México los conflictos de manera organizada. Y más nos vamos con cuestiones improvisadas que no resuelven de fondo el asunto. Por eso hoy les quiero platicar rápidamente de qué estamos hablando cuando nos referimos a la teoría del conflicto y qué hemos hecho, qué hemos dejado de hacer, qué tendríamos que hacer para mejorar un poco nuestro acercamiento a estos temas de tanta importancia. Yo principio por decir que en el estudio, en la discusión y el tratamiento de los conflictos humanos, la humanidad ha sido un absoluto fracaso. Es mi convicción que el conflicto ha existido siempre. No hay una etapa de la vida humana que no esté llena de conflictos. Nunca nos hemos podido resolver bien. El conflicto sigue estando ahí. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que acercarnos a esta perspectiva con nuevos ojos. Lamentablemente, debo decir que este asunto de los conflictos ha sido observado desde la época de los griegos. Ahí poco se ha estudiado, pero ellos fueron los primeros que crearon una serie de ideas sobre una federación de grupos de naciones, vecindades. Y también fueron los primeros que crearon una cierta idea del manejo de los conflictos. Los romanos también. La famosa Pax Romana, ustedes han oído hablar de ello, de la Pax Romana, que duró durante siglos y que mantuvo la hegemonía del enorme imperio romano de la antigüedad. Fue tan exitoso este asunto que, si lo vemos en una perspectiva muy apretada, ellos lograron mantener esa paz sobre la base de la dominación también del derecho, y construyeron una estructura de federación que resultó tan exitosa como que, una vez agotado el Imperio Romano, esta forma de resolver y de atender los conflictos se prolongó por mucho tiempo durante
toda la Edad Media con el reinado de los papas. Yo uso ese término, reinado de los papas, porque esa es la verdad. Hubieron monarquías en todos lados, no es un momento de hacer una referencia histórica tan larga, pero quien realmente mandaba era el papa. Los papas mantuvieron esa hegemonía, tratando de que por la religión mantuviera el poder político en muchos lados. Yo quiero decirles a ustedes que todo esto pues estuvo vigente en el mundo durante siglos, hasta la rebelión protestante, hasta la revolución protestante, que de ahí hay una historia también que no es el caso referirse a. Pero lo que quiero decirles es que no es un asunto, no solamente es un asunto de referencia histórica, porque ha habido un esfuerzo para que en todo este tiempo se puedan ir viendo las cuestiones desde una perspectiva de conseguir la paz. Me van a decir que ustedes qué tienen que ver la paz con el asunto de los conflictos. La única forma que ha habido en el mundo de estudiar, atender y resolver los conflictos es por la vía del estudio de la paz. Y si ustedes ven en nuestra vida cotidiana, en un conflicto de cualquier naturaleza, el conflicto se resuelve cuando logramos establecer la paz. Es lo mismo. El gran problema es que la mayoría de los estudiosos, la mayoría de la gente que se ha dedicado a este concepto tan difícil, solo lo ha hecho desde una perspectiva de la paz. El estudio de la paz ha abarcado siglos y bibliotecas de especulaciones. Aquí está un amigo, el doctor Edgar Jiménez, y él sabe muy bien, yo lo comparto con ustedes, que de la paz han hablado todos. Erasmo de Rotterdam, yo tengo una predilección por el Erasmo de Rotterdam, lo sigo leyendo, y fue el primero que quiso darle un contexto al asunto de la paz. Él creó ese concepto que ahora llamamos de las guerras justas. Él dijo que habían distintos tipos de guerras, pero que unas eran las justas, las que tendrían una justificación. La propuesta que hizo para evitar las guerras de Erasmo era muy sencilla y muy simpática. Sugería que no se les diera cristiana sepultura a los que combatían en una guerra injusta. Pero como Erasmo habló de la guerra también, de la paz, habló de la paz, Rousseau, Bentham, excelentes aportaciones de Bentham al estudio de la paz, Immanuel Kant, y naturalmente que podemos recurrir a casi todos los grandes pensadores en materia política que les ha preocupado la paz y su ser. El restablecimiento de la paz y la búsqueda de la paz es tan antigua también como la misma generación de los conflictos. En el coche venía viendo ahora con la magia de internet, en la época del rey Felipe el Hermoso. ¿Por qué me interesa decirles este tema? Porque búsquenlo, es una parte alegórica de este asunto. Felipe el Hermoso tuvo un consejero francés que se llamaba Pierre Dubois, y ante toda la conflictiva que estaba viviendo le encargó que le sugiriera cómo resolver los conflictos entre las naciones beligerantes. Y Pierre Dubois le dijo: hay que formar una federación de naciones, hay que crear un tribunal que resuelva las controversias entre las naciones, y si las naciones no obedecen al tribunal, hay que ver que se les pongan a los países, a las naciones, es el concepto usado, a las naciones hay que ponerles sanciones de naturaleza económica, y finalmente, si no entienden, hay que hacer uso de una fuerza militar, de una fuerza militar internacional. ¿Qué es lo único que está pasando ahora? Me pregunto, muchos siglos después. No existen las Naciones Unidas como un cuerpo de naciones para tratar de dirimir los conflictos. No es lo mismo que ocurre ahora, que hay un tribunal internacional de justicia que decide que es justo y no.
No es lo mismo ahora que cuando los iraníes se proponen realizar unas pruebas de naturaleza nuclear o incidir en sus experimentos de declarar un bloqueo económico en los países, que el día de hoy, por cierto, es la noticia en el mundo del bloqueo para dejar de comprar el periódico iraní, el petróleo iraní, los países norteamericanos y otra federación que está formándose al respecto. Y no es lo mismo que ocurre ahora, que cuando hay una diferencia entre las naciones mandamos los cascos azules de Naciones Unidas de controversia. Quiere decir esto, amigas y amigos, en el Instituto de la Paz estamos con el principio. No hemos avanzado gran cosa. Yo creo que las universidades son un gran déficit en estudiar la teoría del conflicto. Les platico coloquialmente que yo quise estudiar este asunto cuando estaba en la Universidad de Harvard. Y quise meterme a buscar cómo hacer para que pudiéramos tener un grupo, un centro de estudios estratégicos con importancia en nuestro país. Y fui al Colegio de México. Yo soy discípulo del maestro Alfonso García Robles, el teórico y el político más brillante que tenemos en México, que quiere la paz. Fuimos al Colegio de México y les dijimos: aquí les traigo un proyecto para que en México organicemos un modesto centro de estudios estratégicos y encontremos formas para avanzar en la negociación política. Y el entonces director del Colegio de México me dijo: fíjese, licenciado, que este es un tema muy interesante, pero ahorita estamos en cuestiones psicológicas. ¿Les pareció que era una cosa menor, que no era una cosa que se podía manejar en la lógica del Colegio de México, que para mi gusto le ha costado mucho al país y ha producido? Pero bueno, pregúntenle sus facultades de ciencia política, sus escuelas de derecho, en todos lados, ¿dónde está la voluntad para estudiar el conflicto, para estudiar el tema de la paz, para estudiar el arte de la negociación, para estudiar la resolución de los conflictos? Hay en países extranjeros, fundamentalmente en Estados Unidos y en Inglaterra. En América Latina, Edgar lo sabe, en Argentina hay una formidable escuela de estudios estratégicos. Yo creo que allí hay uno de los teóricos más brillantes en materia de conflicto, que ha resuelto con esta teoría de las tríadas, así le llaman, enfrentar a los conflictos que estamos viviendo. ¿Por qué en Estados Unidos y en las naciones desarrolladas hay esta preocupación? Porque les quiero decir que el problema de la paz nunca se ha resuelto. Entonces vean ustedes, después de la Segunda Guerra Mundial, con el lanzamiento de las bombas en Hiroshima y Nagasaki, con las secuelas de los millones de muertos de esta última proliferación, era imposible que no se preocuparan de qué hacer para evitar una tercera guerra mundial que tendría consecuencias insospechadas. ¿Qué hacemos? Quiero decirles a ustedes que de ahí en adelante hay una secuela de estudios que me dio mucho gusto que me invitaran a este tema, porque el Estado de México tiene una gran ocupación en esa tesis. Y bueno, pues es una buena oportunidad para preguntar. El primer plan que se hizo comprensivo para estudiar qué hacer después de la Segunda Guerra Mundial se llama Plan Baruch, se escribe Baruch. Es un judío que fue embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas y que además fue el representante primero en la Comisión Mundial de Energía Atómica, la Agencia Internacional de Energía Atómica, el Plan Baruch. Y ese plan es el primero que estudia el fenómeno de lo que puede pasar una vez que hay una conflagración nuclear precaria, porque este plan es posterior, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es el primer plan. ¿Qué es lo que pasa? Durante la Guerra Fría hay un debate que no acaba de que esta Guerra Fría, cuáles son sus elementos. Yo los presumo resumir en el dominio del temor, en la búsqueda de cómo controlar las potencias emergentes para que no rivalizaran con los que resultaron vencedores en la Segunda Guerra Mundial y poner en su lugar a las potencias que ya empezaban a tener sus diferencias, los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética.
Vean ustedes que desde la Primera Guerra Mundial, desde la Segunda Guerra Mundial y el lanzamiento de las bombas, la preocupación de las grandes naciones es ¿qué pasaría en una conflagración mundial de naturaleza nuclear? Una tercera guerra mundial, que ya no serían estas guerras que llamamos ahora convencionales, en los que parecen absurdamente que hay reglas no escritas que dicen hasta qué tipo de armas se pueden usar. Se puede usar todo, nos podemos matar como animales en la medida que usemos instrumentos nucleares. Los resultados son los mismos, pero hay una especie de protocolo para que se pueda incidir en los conflictos con todo tipo de armamentos, los más desgraciados, los más despiadados, los más aberrantes, siempre y cuando no sean de naturaleza. Entonces, esta elaboración de los tratados que surgen después del Plan Barú están para contener el temor. ¿Qué tienen ya los rusos? ¿Qué tipo de bombas tenemos nosotros? Acuérdense, los mayores, de la bomba atómica y luego de la bomba de hidrógeno. Ya son como piezas, como reliquias que tenemos guardadas, porque prácticamente han sido superadas miles de veces. Porque después de las bombas, digamos, del artefacto explosivo, sigue la especulación de cómo lanzamos ese artefacto explosivo. Los misiles, los cohetes comúnmente conocidos por todos nosotros. Y entonces empieza, ¿quién tiene los misiles Minutemen? Se llaman los misiles norteamericanos. ¿Cómo son los misiles rusos? ¿Quién puede manejar mayores distancias para lanzar los artefactos? Es la llamada famosísima carrera armamentista. Es un estudio complicado que estoy resumiendo en 2 minutos. Los tratados entonces van para controlar qué tipo de bombas se pueden hacer, qué tipo de misiles, cuál debe ser el emplazamiento de los misiles, dónde se deben ubicar. Y vienen todavía las cuestiones que si uno se siente en su casa y piensa con serenidad en estas cosas, dice uno, hasta qué grado de estupidez ha llegado la sabiduría de los hombres. Fíjense esa contradicción. Pensar en la segunda respuesta es la traducción de ese temor tremendo en donde están pensando las naciones, bueno, si soy atacada por una embestida nuclear, puedo aguantar a pesar de la destrucción que hay y puedo responder todavía. Y estamos en la posibilidad de quién puede responder aún habiendo recibido ya un ataque nuclear. Y naturalmente que podemos llegar así hasta el límite. Es la época de los grandes tratados, cuando Estados Unidos advierte que todos los países desarrollados están ya a punto de sacar o tienen ya la tecnología nuclear, cuando lo tienen los rusos y los franceses y los ingleses, y luego nos vamos con los japoneses, etc. La situación se complica y es cuando todo este gran asunto, que hay un concepto operante, pero no hay otra forma de decirlo, que se llamó Bretagne, para detener todo este proceso armamentista. Todo este proceso armamentista genera una serie de tratados